Anacaona, la última princesa taína. El mundo de Anacaona. Anacaona nació en una isla donde la palabra era poder y la memoria se cantaba. En el Caribe precolombino, gobernar no significaba imponer por la fuerza, sino comprender el equilibrio entre las personas, la naturaleza y los ancestros. La historia no se escribía en piedra ni en papel. Se transmitía a través de la voz, la música y la ceremonia, porque recordar era existir. Desde niña, Anacaona comprendió que quien dominaba la palabra, dominaba el destino colectivo. No era una enseñanza abstracta, era una realidad cotidiana. En cada reunión comunitaria, en cada ritual, en cada decisión importante, la palabra marcaba el rumbo del pueblo. Escuchar, interpretar y responder con sabiduría era una forma de liderazgo. La sociedad taína estaba organizada en grandes cacicazgos que mantenían un delicado equilibrio político. No eran territorios conquistados, eran redes vivas de alianzas. Los acuerdos se sellaban mediante matrimonios, intercambios rituales y ceremonias públicas que reafirmaban la confianza entre comunidades. La ruptura de un pacto no solo tenía consecuencias políticas, también espirituales. En ese mundo, el areíto ocupaba un lugar central. No era solo un canto ni una danza, era un archivo vivo. En los areítos se preservaban genealogías, leyes, acuerdos, advertencias del pasado y lecciones morales. Cada verso era memoria colectiva. Cada movimiento corporal reforzaba la identidad compartida. Anacaona no solo participaba en estos rituales, ella los dirigía. Como poeta ceremonial, Anacaona se convirtió en guardiana de la memoria histórica. Su voz no era decorativa ni simbólica, era política. A través de la poesía y el canto, recordaba alianzas antiguas, conflictos superados y errores que no debían repetirse. En una sociedad sin escritura, olvidar era desaparecer. Ella comprendía esa responsabilidad con claridad. El rol de la mujer en el mundo taíno no era secundario. Las mujeres podían ejercer liderazgo, mediación y autoridad espiritual. Anacaona encarnaba esa tradición. Fue princesa taína, pero su influencia no provenía solo de su linaje, sino de su capacidad para interpretar el mundo y anticipar consecuencias. Cuando los primeros españoles llegaron a la Española, muchos los observaron con curiosidad y asombro. Anacaona los observó con atención crítica. Sus armas, sus ropas, sus gestos y su lenguaje corporal no coincidían con los relatos míticos de visitantes divinos. Eran hombres, no dioses. Hombres impulsados por una lógica distinta, desconocida para el equilibrio caribeño. Anacaona comprendió que su llegada no traía solo objetos nuevos, sino una forma distinta de entender el poder. Una forma que no se basaba en el consenso, sino en la imposición. No fue una intuición mística, fue una lectura política profunda. Ella supo, antes que muchos, que aquel encuentro alteraría para siempre el orden del Caribe. Este primer contacto no fue violento de inmediato. Fue ambiguo. Hubo gestos de hospitalidad, intercambios iniciales y palabras amables. Pero bajo esa superficie, Anacaona percibió señales de peligro. La historia enseñaba que quienes no respetaban los rituales tampoco respetarían los pactos. En ese momento, Anacaona no eligió la confrontación, eligió comprender. Comprender para proteger. Comprender para anticiparse. Comprender porque sabía que el verdadero conflicto aún no había comenzado. Diplomacia y resistencia. Anacaona comprendió que la supervivencia de su pueblo no dependía únicamente de la fuerza, sino de la capacidad de leer correctamente al otro. En el mundo taíno, la guerra abierta era siempre el último recurso, porque rompía equilibrios que tardaban generaciones en construirse. Por eso, frente a la presencia creciente de los españoles, ella eligió la diplomacia como primera línea de defensa. La hospitalidad que ofreció no fue ingenua ni sumisa, fue estratégica. Recibir al extranjero permitía observarlo de cerca, entender sus intenciones, medir sus ambiciones
y ganar tiempo. En la lógica taína, abrir las puertas no significaba rendirse. Significaba evaluar. Anacaona entendía que conocer al otro era una forma de protección. En cada encuentro con los españoles, Anacaona analizaba gestos, palabras y silencios. Observó cómo hablaban de fe, mientras actuaban con codicia, cómo pedían paz, mientras exigían tributos, cómo prometían protección, mientras imponían miedo. Estas contradicciones no eran detalles menores, eran señales claras de una lógica incompatible con el equilibrio caribeño. Anacaona sabía que una guerra frontal sería devastadora. Las armas, los caballos y las tácticas militares españolas eran desconocidas para los pueblos del Caribe y rompían cualquier posibilidad de enfrentamiento justo. Por eso optó por fortalecer el interior antes que provocar el choque. Reforzó alianzas entre cacicazgos, sostuvo los rituales colectivos y protegió la identidad taína como forma de resistencia silenciosa. La resistencia cultural no era pasividad, era una estrategia consciente de supervivencia. Mantener la lengua, los cantos, los símbolos y la memoria impedía la desaparición total. Anacaona comprendía que un pueblo que recuerda sigue existiendo, incluso bajo dominación. Preservar la identidad era una forma de desafiar al poder colonial. Sin embargo, la diplomacia fue malinterpretada. Para los conquistadores, la moderación significaba debilidad. Los acuerdos comenzaron a romperse sistemáticamente. Los tributos aumentaron, la violencia se volvió cotidiana. Lo que comenzó como intercambio se transformó en imposición y control. Anacaona fue testigo de cómo la confianza se convirtió en una trampa. Cada gesto de apertura era utilizado en su contra. Cada pacto era reinterpretado desde una lógica colonial que no reconocía la reciprocidad. La diplomacia indígena chocó contra un sistema que solo entendía jerarquía y sometimiento. A pesar de todo, Anacaona no abandonó su rol. Continuó defendiendo a su pueblo desde la palabra, la organización y la dignidad. Su liderazgo se volvió más silencioso, pero no menos firme. Resistir ya no significaba negociar en igualdad, significaba evitar el exterminio. En este periodo, Anacaona encarnó una forma de resistencia profundamente femenina y política. No buscó gloria personal ni victoria militar. Buscó preservar la vida, la memoria y la continuidad de su pueblo en un mundo que se desmoronaba. Traición y legado. La traición no llegó como un ataque abierto. Llegó disfrazada de paz. Los españoles convocaron a Anacaona a un encuentro que presentaron como diplomático, una reunión destinada a reafirmar acuerdos y calmar tensiones. Sin embargo, la decisión ya estaba tomada. Anacaona había dejado de ser útil y se había convertido en un obstáculo. La acusación fue falsa, pero eficaz. Se la señaló como conspiradora, una etiqueta recurrente utilizada para justificar la eliminación del liderazgo indígena. No importaban las pruebas. En el sistema colonial, la palabra del conquistador bastaba para condenar. La diplomacia que Anacaona había sostenido durante años fue reinterpretada como traición. Su captura no fue un acto impulsivo, fue un mensaje político. Al arrestar a Anacaona, los españoles no solo buscaban castigar a una persona, buscaban quebrar el corazón simbólico de la resistencia taína. Ella representaba memoria, cohesión y legitimidad. Eliminarla significaba intentar desarticular todo un sistema cultural. La ejecución fue pública, no como justicia, sino como advertencia. El cuerpo de Anacaona fue utilizado como instrumento de terror para desalentar cualquier forma de resistencia futura. El poder colonial necesitaba mostrar que ninguna autoridad indígena, ni siquiera una mujer respetada y diplomática, estaba a salvo. Pero el efecto fue el contrario al esperado. Con su muerte, Anacaona dejó de ser solo una líder viva y se transformó en símbolo. Su figura trascendió el castigo físico
y se instaló en la memoria colectiva. Allí donde los conquistadores quisieron imponer silencio, nació una historia imposible de borrar. La historia oficial intentó reducirla a una nota al margen, presentarla como víctima pasiva o eliminar su agencia política. Sin embargo, Anacaona fue una estratega, fue una poeta, fue una líder que enfrentó un imperio sin renunciar a su identidad ni a sus principios. Su resistencia no se midió en batallas ganadas, sino en dignidad sostenida. El legado de Anacaona sobrevivió en la tradición oral, en los cantos, en los relatos transmitidos de generación en generación. Sobrevivió también en la identidad caribeña, en la memoria de las mujeres indígenas que continuaron resistiendo desde el cuerpo, la palabra y la cultura. Recordar a Anacaona hoy no es un ejercicio nostálgico, es un acto político y contemporáneo. Es cuestionar el relato oficial de la conquista y devolverle voz a quienes fueron silenciadas. Su historia nos recuerda que el poder no siempre grita, a veces canta, negocia y resiste hasta el final. Anacaona no murió en silencio. Vive en la memoria de los pueblos que se niegan a olvidar. Si este documental ha sido de tu agrado, danos un me gusta, toca la campana y suscríbete a Reescribamos nuestra historia.